Tenemos, ¿cuáles son las tres bases entonces con las que Marsha se va a apoyar? Recordemos que ella había intervenido inicialmente con procedimientos orientados al cambio, propios de la tradición conductual, luego con procedimientos orientados a la aceptación, propios de la filosofía zen, y que pues había visto que de ambos eran necesarios en la vida de la persona porque trabajarlos de forma aislada no les estaba dando el resultado que se esperaba, ¿no? Entonces empieza a tomar como un marco el adoptar bueno, la filosofía dialéctica y como parte de la filosofía dialéctica, tres principios que en particular les invito a ir tomando en cuenta porque lo vamos a ver en absolutamente todo, incluso en información que justo les acabo de proporcionar. Y voy a responder también a la pregunta de Marvin, porque viene aquí súper preciso, ¿no? Nos dice que en un artículo de Irene de la Vega y Sabrina Sánchez Quinteros del 2013 afirman que DBT tiene una filosofía integradora. Cuando hablamos de dialéctica, pues sí, hacemos referencia a este principio de, vamos a decirlo, integración, aunque para ser mucho más precisa, quizás tenga algo que ver con el principio de interrelación, ¿no? Que todo se puede relacionar, por más distinto que sea, que el cambio puede estar relacionado con la aceptación y viceversa, por más diametralmente opuestos que parezcan. Entonces, si pueden formar parte de un todo, podemos obviamente desarrollar este enfoque integrador. Y dice, y por lo tanto combina elementos cognitivo-conductuales con aproximaciones de aceptación del sufrimiento basadas en filosofías zen y budistas. Esto es así, que combine, pues sí, más que combinar, lo que yo te puedo decir para tratar de ser lo más precisa posible es que trata de tomar en cuenta de qué manera pueden tener que ver una con la otra, ¿no? Más que verlo como un tablero de ajedrez, vamos a ponerlo así, ¿no? En el que un color representa los elementos cognitivo-conductuales y el otro color representa a la filosofía zen y budista, lo vamos a ver como una especie eh, de mezcla que pueda haber cuando pues combinas dos colores de témpera, ¿sí? O dos colores de pintura, más o menos de esa forma. ¿Qué tanto integrar aspectos de la filosofía zen y budista no lo coloca al límite o al borde de la psicología popular? Bueno, no la coloca al borde de la psicología popular, pues porque hay estudios que respaldan que DBT funciona afortunadamente y quizás la psicología popular no tenga estos estudios para empezar. Eh, hay más de 20 estudios, ensayos controlados y aleatorizados que nos dicen que DBT funciona para personas con trastorno límite de personalidad. Y no solo eso, sino que también hay un estudio muy interesante que he querido descargar, pero todavía no es posible, no se puede, ya se imaginarán ustedes por internet, pero que nos habla de que, y este es un estudio que va a salir, no, pues ya debe haber salido, por cierto, el mes pasado, claro, en marzo, en la revista asiática de psiquiatría, en el Journal, que pues de los tratamientos que funcionan mejor para prevenir, ojo, prevenir incluso la conducta suicida, pues dentro de los cuatro primeros está DBT. ¿No? Entonces, estos estudios, pues sí, ya hacen como claramente la distinción de lo que puede pasar con la psicología popular y hay una diferencia ahí sumamente marcada. Para mencionarte, a ver, desde este punto de vista, ¿no? Ahora, si tienes por ahí que algunas situaciones o ejemplos que me puedas mencionar, pues yo también te puedo hacer un poco la distinción para responder también con un poquito más de precisión a la pregunta, porque la puedo tomar desde diferentes perspectivas, ¿no? Ahora he tomado, por ejemplo, la de evidencia, lo que nos dice la evidencia. Marvin, entonces, si tienes algunos ejemplos o situaciones puntuales en las que me puedas decir, aquí sí estoy en duda qué tanto esto se puede integrar y puede funcionar versus, o sea, ser terapia basada en evidencia versus
lo que puede ser psicología popular. Me ayudaría que me lo digas, por favor. Este caso, ejemplo, no solo que me hacía ruido el hecho de que se planteara precisamente que utilizaba como estas filosofías y precisamente por el hecho también de que tanto estas filosofías pueden utilizarse dentro de la psicología o como parte de la psicología o como parte de las estrategias para intervenir en estos casos. Ujú. Pues es que sí puede uno tener algunas dudas. A mí la verdad sí me daría, me abriría un poquito más de me daría un poco más de luz si es que me lo aterrizas a lo mejor en algunos ejemplos puntuales para hacer esas distinciones. Pero desde ya les comento que hay un texto que a mí me parece sumamente importante que ustedes puedan revisar. Se llama, estoy tratando de recordar el nombre exacto, pero es como DBT Handbook, Oxford Handbook. Es el manual de Oxford de DBT que salió publicado el año 2018. Ustedes lo van a encontrar como un texto que tiene en la portada como unas aves y la mitad inferior es color negro. Este texto tiene muchos capítulos bastante actualizados, a pesar de ser del 2018, yo creo que está súper en vigencia en cuanto a diferentes tópicos, ¿no? Como los que menciona Marvin. Entonces aquí, ¿qué coincidencias puede haber entre la tradición conductual, la práctica Zen, qué puntos entran ahí a converger y cómo es que pues no terminan siendo pues puro eclecticismo que no funciona o psicología popular, sino que cómo pueden tomarse en cuenta estos puntos que vamos a decir pueden ser bastante, pueden compartirse, ¿no? O ser en común. Y de hecho, por aquí quería mencionar algo de ello. A ver, ¿qué pueden tener un poquito en común tanto los conductistas como la filosofía Zen? Bueno, por ejemplo, el hecho de aceptar o reconocer. En este caso, los términos que vamos a utilizar que pretenden ser bastante descriptivos y es por ello que al menos en DBT vamos a hacer a un lado los juicios, porque los juicios pues obviamente son interpretaciones, van a variar de acuerdo a la experiencia de cada persona y aquí sí que esto ser un sujeto de estudio va a estar bastante difícil. Sin embargo, si nos adherimos o nos pegamos a los hechos, a los términos más concretos y objetivos que podamos utilizar, pues lo que estamos haciendo también es acercarnos al reconocimiento de la realidad, ¿no? De esta manera, pues tenemos un pequeño ejemplo acerca de cómo pueden sí ser bastante coherentes lo que postula la tradición conductual y también lo que postula la práctica, o sea, reconocer la realidad tal como es, ¿no? La aceptación radical, que por cierto, también aquí se da de hechos y no necesariamente de interpretaciones o supuestos. Algo bastante interesante también que propone Marshall Linehan es que justo la aceptación, hablando de la aceptación radical, ¿no? Que si bien es cierto, puede haber diversas maneras de llevarlo a la práctica, lo que ella hace es realizar una serie de procedimientos específicos que básicamente ayudan a que la persona pueda tener un poquito más claro, si no es que bastante en realidad, acerca de cómo llegar a aceptar un evento como tal o una emoción o una respuesta privada de forma procedimentalmente mucho más específica y que puede parecerse o ir un poquito de la mano con lo que podemos postular desde la tradición conductual, ¿no? Y ahora, decíamos, ¿cómo se puede integrar ambos? Bueno, vale la pena tomar en cuenta los principios que Marshall Linehan resalta. Tres principios les decía hace un momento que me encantaría que tomemos en consideración. Uno, el principio de, bueno, de polaridad en el que todo tipo de realidad puede estar sujeta o puede contener en sí misma dos polos opuestos, dos extremos aparentemente distintos. Tenemos por aquí la aceptación y el cambio cuando pensamos en las bases de DBT, por ejemplo. En consulta
tenemos dos opuestos que pueden coexistir en una misma situación y en una misma persona. Por ejemplo, en un paciente puede coexistir los deseos de hacer las cosas diferente, de cambiar, y al mismo tiempo pueden coexistir los deseos de ya no continuar con vida o de no continuar en terapia. En el caso del terapeuta, también pueden coexistir los deseos de ayudar a que la persona pues pueda realizar cambios y los deseos de reconocer y comprender o al menos identificar elementos que forman parte de la historia de este individuo, ¿no? Estas polaridades coexisten, claro que sí, y no solamente se den consultas, sino también tratemos de llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? Como por ejemplo, pensemos en la persona que más queremos en este mundo, no hace falta que me lo digan, y noten cómo puede coexistir en su experiencia en un momento determinado, tanto, por más que no se note, por más que no sea tan evidente, pero sí les invito a considerar si es que sí o no coexisten tanto el afecto, el amor que puede existir hacia esta persona, como coexistir también la ira o los deseos que pueda hacer algo diferente en un momento determinado. Este es un pequeño ejemplo de cómo, pues en la vida cotidiana esto también sucede, ¿no? Y la interrelación, el principio de interrelación tiene que ver con cómo puede influir un aspecto en el otro. Pensemos todavía en estos dos elementos aparentemente opuestos, ¿no? ¿Cómo es que puede influir el hecho de yo querer entender la historia de mi paciente para ayudarle a cambiar, a hacer las cosas diferentes? ¿Cómo puede coexistir o cómo se pueden relacionar los deseos de ya no estar con vida, de acabar con la vida tal como se ha vivido en este momento, con los deseos de hacer algunas cosas distintas? ¿Y cómo pueden coexistir también esta ira que tengo o el enojo de que la persona que yo más quiero haga las cosas diferentes con justamente el hecho de que le tengo mucho aprecio? Ambos se pueden relacionar, ¿verdad? Y supongo que por eso también la forma en la que podemos actuar con ellos puede ser muy diferente a que si este elemento de afecto no existiera de esa manera o en tal magnitud con otra persona. Y el cambio continuo que les decía hace un momento, recuerden que para nosotros desde DBT y no solo en DBT, pero vaya que este es justamente uno de los principios que tratamos de mantener todo el tiempo, es que lo único continuo, pues sí, es el cambio, ¿no? Eso les decía hace un momento y es otro principio sobre el que nos estamos apoyando y por el cual también consideramos que este tratamiento no está 100% desarrollado, ni nada en este mundo está del todo dicho. Por más que se pueda aplicar el tratamiento a una persona y después a otra, pueden haber elementos que cambien. Por más que se pueda dar esta clase una y luego otra vez, hay elementos que van a cambiar. Entonces, tomamos en cuenta estos tres principios para poder empezar a tomar o a considerar justo las bases, tanto que vienen de la tradición conductual como de la filosofía Zen y la aceptación radical. Ahora, Ariadna nos dice, DBT puede servir para otros trastornos de personalidad del clúster B, como el narcisista. Se ha estudiado que funciona en trastornos de límite de personalidad. Para otros trastornos como tal, no ha habido muchos estudios. Si no me equivoco, se ha llegado a aplicar para algunas muestras de personas con trastorno antisocial de personalidad, pero no necesariamente el narcisista. Entonces creo que aquí tenemos una gran área de oportunidad en las cuales pues valdría la pena revisar y estudiar qué tanto este tipo de intervención puede funcionar. Yo les sugeriría que si hacemos honor a trabajar con tratamientos basados en evidencia, pues usemos DBT para personas que tienen solo trastorno límite de personalidad. Esto no quiere decir que no funcione para otro tipo de problemáticas, como ya lo habíamos ido mencionando, pero si pensamos en solo clúster B, pues quedémonos con trastorno límite de personalidad. Bien, muchas gracias a ti, Ariana. Bueno, entonces,
estos tres principios nos llevan a considerar lo siguiente, ¿no? Que resulta sumamente importante poder identificar elementos que puedan ser aparentemente opuestos, ¿no? Distintos, que coexisten y además que influyen uno en el otro, que pueden estar en un momento del tratamiento, pero también durante el tratamiento, y buscar la manera de integrarlos de forma hábil para que esto se pueda transformar en nuevas conductas, ¿no? Si tengo una tesis y una antítesis, que esto me permita realizar una síntesis que se transforme en pues, un avance o un progreso hacia lo que la persona requiera. Si la persona está considerando razones para ya no estar en este mundo y también considera que tiene buenas razones para así estarlo o que quiere conseguir ciertas, qué sé yo, ciertos objetivos, vivir ciertas situaciones, entonces poder hacer una síntesis de ambos, ¿no? Que a lo mejor en este momento está pasando o atravesando una situación sumamente complicada, que no está siendo fácil, que a lo mejor estos impulsos de llevar a cabo comportamientos que en el pasado ya le han funcionado, quizás para reducir el malestar temporalmente, momentáneamente, puedan estar presentes y que al mismo tiempo, pues si si lo lleva a cabo en este instante, pues no le van a traer un resultado diferente y que más bien hay algo que sí pueda ser distinto en estas condiciones de mucho malestar, ¿no? Y se pueden llevar a cabo algunas medidas, quizás a la corta, que puedan ser viables, que puedan estar un tanto al alcance de la capacidad que puede tener en este momento mi consultante, pero que si ya utilizo esta nueva herramienta o esta habilidad que yo le proporcioné y obtuvo algunos resultados un poco mejores o más compatibles con lo que quería para sí, entonces, pues ya tiene un recurso más que puede que haga que el dolor o el malestar ya no sea tan difícil como lo fue hace un rato o como lo fue en un primer momento, y que además sobre ello se pueda seguir implementando nuevas herramientas o nuevos recursos que permitan que la persona siga avanzando. A esto, por ejemplo, nos referimos con este principio del cambio continuo. Y ese cambio continuo también nos puede llevar a considerar el hecho, porque esto lo vamos a ver en terapia inherentemente, de que una persona que por más que ya tiene un nuevo recurso, una nueva herramienta para saber cómo responder en determinadas situaciones, puede que elija no hacerlo y puede que elija también con una conducta problemática anterior o puede que lo utilice de manera parcial y entonces esto pues me invita otra vez a replantear mis procedimientos, ¿no? A identificar la tesis, a lo mejor presentar una antítesis que puedes hacer en lugar de y buscar una síntesis, ¿no? Llevar a cabo o que la persona se comprometa a llevar a cabo un procedimiento que quizás no es al 100% como yo se lo estoy presentando, la antítesis. Sí que puede ser un resultado de pues integrar lo que está en su experiencia, lo que viene también de acuerdo a su disposición, a su capacidad, con aquello que el terapeuta le está presentando orientado hacia un objetivo en particular, ¿no? Y que esto puede variar sesión a sesión. Ese es otro ejemplo de cambio continuo. ¿Y cuál es la lectura que le damos a todo esto? Pues por ejemplo, y que estas lecturas tienen que ver con supuestos o puntos de vista que nosotros vamos adoptando y pues aplicando a cada situación en la clínica, que nos ayuda a mantener esta postura integradora, ¿no? De opuestos, de aceptación y cambio, que están haciendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen, que yo les voy proporcionando y con su propia historia de aprendizaje y que además van a seguir necesitando hacer mejor las cosas, ¿no? Que van a necesitar seguir intentando, ¿vale? Hasta aquí cómo vamos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Si tienen por ahí algunas ideas, fuerza que les van quedando, también ayuda a compartirla. Muy bien, muchas gracias.
Y hablando un poquito acerca de estas perspectivas o supuestos que tenemos hacia los consultantes, pues les voy a mencionar, ¿no? Esto puede ser bastante útil. ¿Por qué? Porque me permite ya empezar a hacer este ejercicio de integrar la aceptación y cambio, integrarlo, ¿ok? Haciendo honor a estos principios de, decíamos, de interrelación, de polaridad y de cambio continuo. ¿Y para qué? Pues para desarrollar lo que coloquialmente podemos llamar como una postura compasiva y al mismo tiempo que pueda motivarnos a nosotros a seguir avanzando, ¿no? A partir de la aceptación para aquello, para cambiar aquello que sea necesario. Nos va a ayudar a mantener una postura a lo mejor más validante también con nuestros consultantes, nos puede ayudar a distanciarnos un poco de los juicios que inherentemente todos los terapeutas como seres humanos que somos podemos emitir y nos va a ayudar a ceñirnos un poquito más al modelo, ¿ok? Estas son verdades entonces a priori que Marshall Linehan propone y que les voy a compartir y les sugiero que las puedan revisar incluso no solo pues en diferentes situaciones como en las clases o como un repaso, sino también antes de sus intervenciones con pacientes, ¿sí? Consideramos que hacen lo mejor que pueden con la historia de aprendizaje, están tratando de hacer lo mejor que pueden para resolver los problemas que puedan encontrar en la vida o para poder avanzar hacia sus objetivos. Asumimos que las personas quieren seguir mejorando, ¿ok? Esto, les digo, puede ser muy distinto a los juicios que a veces podemos emitir, ¿no? Como que la persona se quiere autosabotear o que quiere sabotear el tratamiento, que no está echándole ganas, no, quieren mejorar, solamente que necesitan seguir intentando y necesitan también estar más motivados a hacer las cosas diferentes, a cambiar. Y que también tomamos en cuenta que a pesar de que no hayan provocado, causado todos sus problemas, es necesario que ellos puedan resolverlos, ¿no? Esto entonces nos ayuda a que, pues, tratemos de transmitir este mensaje de aquello que podemos hacer nosotros para hacer nuestra vida mejor. Entonces, más allá de que nosotros lo hayamos ocasionado o no, ¿no? Y esto nos ayuda hasta cierto punto a aliviar el sufrimiento. O sea, yo al inicio de la clase, quienes nos estuvieron acompañando, pues vieron que tuve un problemilla ahí con la aplicación de Zoom. Y esto no quiere decir necesariamente que yo lo haya ocasionado. Me pudo haber quedado ahí en este polo de la angustia, del por qué la vida es así, por qué esto me pasa justo ahora y justo con ustedes y justo en esta clase. Eh, y quizás no salía de allí y la clase se iba al bote. O a lo mejor, pues, manteníamos esta postura de, a ver, ¿cómo hacemos para resolverlo? Y la verdad es que me ayudaron mucho incluso ustedes, ¿no? Esto, pues, ayuda a que uno también se pueda regular, a que pueda calmarse y enfocarse un poco más en lo que tiene que hacer. Y además, por cierto, pues el hecho de sentirme acompañada y apoyada por ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. Lupita nos dice, a mí me surgió una duda de si entonces DBT es el tratamiento más eficaz para TLP, autolesiones, intento de suicidio, ¿es correcto? ¿O hay alguna otra problemática que se aborda desde DBT? Vamos a ampliar un poquito o vamos a detenernos en algunos puntos. DBT, te voy a ser muy honesta, no sé si es el más eficaz, y digo no sé, no porque simplemente, vaya, no lo he leído, sino es porque se está en proceso de saber si DBT es el más o si hay alguna otra intervención que sea la más eficaz y la más efectiva para TLP. Sí que es uno de los más, junto a qué otro tipo de intervención, terapia basada en la mentalización. Ahí tienen a dos, para serles honestos. Entonces, acá tienen a una de las intervenciones que se ha demostrado que funciona mejor para. Ah, y bueno, también para la prevención, ¿no? Ahí sí no está terapia basada en la mentalización. Pero sí está TCC, por ejemplo, eso está curioso. Pero vaya, más allá de esto, entonces, de que es una de las que más, ¿hay otras problemáticas que se abordan desde DBT? Sí, y de hecho esto lo iba a mencionar en el apartado de evidencia. Voy a aprovechar ahora la duda que está por aquí. También funciona para adultos con TDAH, adultos con TDAH. Y esto es interesante porque pues sí se ha observado que en estudios retrospectivos que muchos
pacientes con TDAH en edades adultas, pues ha tenido conductas de autodaño también en la adolescencia. Entonces ahí hay elementos que se pueden compartir, ¿no? Y que de manera transdiagnóstica, desde ya me voy anticipando, nos referimos como este desorden de regulación emocional, como la raíz de la cual se pueden derivar diferentes diagnósticos como el trastorno límite de personalidad, pero vaya que no es el único, ¿no? También se pueden derivar trastornos de conducta alimentaria, trastornos por uso de sustancias, estrés postraumático o trauma en general. Estas comorbilidades con TLP también se puede observar trastornos bipolares, el TDAH. Entonces, sí, estas son problemáticas con las cuales se ha demostrado que DBT funciona, ¿ok? Y en su mayoría, pues sí funciona, sobre todo pues para quienes, o se recomienda administrar para quienes otros tipos de intervención basadas en evidencia no hayan sido suficientes o no hayan funcionado como se esperaba, ¿no? Aquí DBT es una muy buena alternativa. ¿Y por qué digo esto? Pues por la complejidad, ¿no? Porque estar en un programa DBT o participar de un programa DBT, ya sea como terapeuta o como consultante, pues no es ni tan fácil ni la cosa más simple del mundo, sino por el contrario requiere pues muchos compromisos, muchos recursos me refiero personales, ¿no? Y bueno, en algunos casos sí también económicos. Hay soluciones a esto también, por cierto. Pero entonces, pues estas son poblaciones con las cuales puede funcionar. También para familiares, decíamos, de personas con desórdenes de regulación emocional y además, si ampliamos la perspectiva, la población adolescente, incluso preadolescente, vemos que DBT también funciona. Obviamente, para muchas de estas poblaciones se han realizado cambios significativos, lo que ha llevado a plantear aquello que llamamos adaptaciones del modelo DBT estándar, que es el que estamos revisando el día de hoy, ¿no? Y que puede servir, puede ser bastante útil, digo, para entender las modificaciones, pues conocer cómo es el modelo original, ¿no? Vale, entonces, y que por cierto, vale la pena también mencionar que los supuestos o estos puntos de vista también se han ido modificando para algunas de estas poblaciones, como quienes, por ejemplo, para ser así precisa, los adolescentes con desregulación emocional o con TLP, ¿no? Con ellos, estos supuestos se amplían un poco más y abarcan también a sus familias. Entonces, con ellos se hagan de cuenta que a cada uno de estos supuestos les añadimos y a sus familias. Entonces, ya no solamente es que los adolescentes hacen lo mejor que pueden, sino también sus familias hacen lo mejor que pueden. Y esto es bastante útil. ¿Por qué? Porque ¿qué tanto nos puede ayudar, por ejemplo, mantener una postura juiciosa con los padres de mi paciente adolescente? ¿En qué me puede ayudar? ¿Me ayuda en algo? ¿Ayuda a que los padres mejoren sus intervenciones o el apoyo que le dan a sus hijos? La verdad es que no mucho. ¿Mejora en algo la relación terapéutica que yo pueda establecer con los papás de los adolescentes? No. Entonces, como terapeuta también de adolescentes, pues sí, les recomiendo muchísimo que si este es el caso de ustedes, que también trabajan con adolescentes o también para quienes trabajan con jóvenes y adultos y van a incorporar de alguna u otra manera a la familia, o sea, la familia va a participar de alguna forma. Y ojo, no quiere decir que esto va a suceder en todas las sesiones, ya en sus momentos, para quienes estén interesados, pues haremos las precisiones en qué circunstancias, de qué manera participarán algunos que otro miembro de la familia, mi paciente joven adulto mayor de 18 años en el programa, pues merece la pena también considerarlo, ¿ok? Estos supuestos extenderlos también a sus familias. Esto nos ayuda mucho a nosotros a mantener una postura menos polarizada con ellos. Y esto puede ser bastante útil porque obtenemos mejores cambios así. Igual, ¿no? Quieren mejorar, no solamente los adolescentes o los pacientes, sus familias también quieren mejorar. Obviamente necesitan seguir intentando, los papás de adolescentes también necesitan estar más motivados. Y cuando pensamos en población preadolescente, niños,
Ni qué decir, ni qué decir, esto es súper necesario. De igual forma, puede que los padres o las familias no hayan causado todos sus problemas y van a tener que aprender a resolverlos, ¿no? ¿Qué más? Consideramos que los pacientes, también las familias, viven vidas sumamente dolorosas tal como están viviendo ahora, necesitan aprender y, les decía, generalizar estos aprendizajes en todas sus situaciones de vida que puedan ser relevantes. Esto tiene mucho que ver con estos tres pasos o estos tres objetivos que buscamos a la hora de obtener una mejor regulación de emociones, ¿no? Adquirir, fortalecer y generalizar habilidades. Si no, ¿cómo? No existe una verdad absoluta. Esto es bastante interesante y bastante útil, sobre todo cuando, en diferentes momentos, pero en este instante justo se pensaba en aquellas situaciones en las que los pacientes llegan, y fíjense, ¿qué harían ustedes si es que su paciente llega y le dice, no, es que mi terapeuta anterior, que era psicodinámico, dice que este problema que tengo es por un conflicto que tuve de X y cosas? No me extiendo aquí mucho más porque yo de psicoanálisis no sé casi nada. Entonces, ¿cómo harían ustedes cómo abordan esta situación? Y yo creo que tienen la razón porque este conflicto que he tenido con mis padres y tal, ¿cómo lo abordan? O aquellos que nos dicen, no, pues es que esta hora que nací y este día y mi carta dice tal cosa y por ende, o es que mi psiquiatra me explicó que existe un desequilibrio en los neurotransmisores y las hormonas que tenemos y entonces segrego mucha oxitocina o a lo mejor mucho cortisol, por el contrario, ¿no? Y mi nivel de serotonina están súper bajos y eso es lo que me está ocasionando el problema. ¿Cómo responderían frente a estas circunstancias? Yo creo que yo empezaría por validar que está bien que piense eso, que está bien que piense que esa información es correcta, pero que podemos buscar otras estrategias, otras explicaciones, alguna otra situación en la que podamos intervenir y ver si eso le resulta en mejoría. O sea, como de entrada no atacar la creencia, ¿verdad? Sino validársela y decirle, ok, está bien, tratemos desde ahí, pero busquemos otras posibles explicaciones o otras cosas que podamos hacer. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Esa es una respuesta bastante hábil, ¿eh? Si yo soy tu paciente, diría, vale, vamos a intentarlo. Sí, es que justo este es uno de los propósitos, por ejemplo, o uno de los objetivos a los que nos puede ayudar a acercarnos el uso correcto de la validación. Pues y aquí podríamos detenernos todavía más a considerar cómo, qué sí poner sobre la mesa, qué sí reafirmar de todo el mensaje que nos estaba mencionando nuestro paciente, ¿no? Habrá algunos elementos, será diferente realizar la validación con aquel que nos habla de elementos más neurobiológicos de aquel que nos habla de elementos astrales, ¿no? Va a ser un poco diferente. Entonces, yo ponerme como creativa y hábil para saber qué poner sobre la mesa y que esto no necesariamente implique que yo le dé un aval total o apruebe totalmente lo que me está diciendo la paciente, pero tampoco que diga, sabes que esto que tú me estás diciendo no está bien y así, ¿no? Sino es que a ver qué puede pasar, ¿no? Y finalmente, por más fuera de los hechos que nos puede estar mencionando nuestro paciente, pues algo que puede ser verdad es que las personas vamos a buscar explicaciones y vamos a buscar cierta coherencia para poder vivir, ¿no? Es lo que buscamos, entender qué nos sucede. Y esto a veces nos lleva a considerar diferentes tipos de opiniones, aquellas que incluso todavía no han sido probadas. Ujú. Ok, ahora, esto también nos permite, hablando de el que no existe una verdad absoluta, eh, que por cierto, ¿no? Si ustedes resaltan o van a
poner sobre la mesa o reafirmar algunos elementos que por ahí se corresponden a los hechos, elementos, por ejemplo, neurobiológicos, y o sea, lo que vamos a buscar es simplemente ampliar, no modificar, no reestructurar los contenidos, al menos desde DBT. Ahí es donde yo diría, esto discrepamos tantito de lo que se hace en TCC. No reestructuramos como tal, o sea, el contenido, sino buscamos ampliar la perspectiva. Que vaya, si se quiere ver desde cierto punto de vista, hasta podría parecer también una reestructuración, ¿no? Dale. Yo diría que la forma en la que se realiza, pues es sí un poco, pues a lo mejor un poco más amigable en términos de, ok, estos elementos que tú me estás mencionando, pues sí, se han demostrado que son así en ciertos estudios, estos aspectos neurobiológicos sí suceden, y también presentamos información nueva, ¿no? Y que por cierto, esto tiene que ver con lo que llamamos, bueno, aparte de mantener esta postura dialéctica, le- les iba a decir, ¿no? Invita a que las personas puedan desarrollar un pensamiento dialéctico o más flexible, es decir, no existe una verdad absoluta, por ejemplo, ¿no? Podemos identificar una verdad y luego ir sumando más verdades. Nos invita a poco a poco pues a reconocer que no lo sabemos absolutamente todo ni que todo está dicho. Eh, Evita que entremos en conflictos, polarizaciones. Y también quería decirles algo más que tiene que ver con el uso de estrategias. Esto era algo también que quería mencionar, ¿no? Cuando nos veamos en esta situación de proporcionar información, pues esta es otra estrategia también desde DBT que si bien es cierto, no lo he visto en muchos lugares. De nuevo, les recomiendo el manual de Marshall, el manual del 93, para revisarlo con mucha mayor amplitud, pero es lo que llamamos estrategias didácticas. Lo que he dicho en términos coloquiales terapéuticos es hacer algo de psicoeducación. Bueno, en DBT le llamamos estrategias didácticas y tiene que ver con pues, proporcionar justo información considerando que, ok, no va a haber una verdad absoluta, que no somos dueños de la verdad y que vamos a dosificar también esta cantidad de datos que vamos a compartir con nuestro paciente con respecto a sus problemáticas. A ver, vamos respondiendo dudas. Paula nos dice, ¿a partir de qué edad podemos comenzar a trabajar con DBT? Va a depender. Si me hablas de DBT estándar, los contenidos que estamos desarrollando hoy día y en la próxima clase, pues pensamos en personas mayores de 18 años, ¿no? Lo cierto es que hay adaptaciones o modificaciones en el programa, en la estructura, en los contenidos, sobre todo ello. Los principios se mantienen igual con adolescentes y que involucran también a los padres de familia, que se utilizan desde los 13 años generalmente hasta los 17. Hay algunos terapeutas que abogan por extenderlo hasta los 19 años. Ahí tenemos un buen ejemplo de que no existe una única verdad, ¿ok? Pero pues la mayoría, pienso yo, lo utilizamos como que entre los 13 y 17. E incluso, ¿no? Hay más verdades, que si de entre los 3 y 17, pues también hay quienes recomiendan dividir estos grupos, ¿no? Que si ya van a ser grupos de entrenamiento en habilidades, pues consideren uno específico a lo mejor de 13 a 15 y otro de 15 a 17. Hay más verdades, ¿no? Pero pues ese es el rango más usual. Y también hay otras adaptaciones ya mucho más notorias para preadolescentes, para niños de 7 a 12 años, que es la población con la que más se ha bueno, estudiado estas modificaciones, ¿no? Y que incluso hace énfasis en el trabajo con los cuidadores más que con los propios niños. Entonces, en términos generales, podríamos decir que DBT se puede utilizar desde los 7 años de edad hasta edades muchísimo más avanzadas, ¿no? O sea, no hay límite de edad. Ahora, lo cierto es que hay adaptaciones y que es muy importante tenerlas en cuenta. Si ustedes van a trabajar con niños, sí les sugiero, bueno, podemos partir desde DBT estándar para entender
nuestras perspectivas, nuestras filosofías para entender los fundamentos, las bases, los principios, las modalidades de intervención, cuáles son los propósitos. Y esto luego llevarlo a los niños, pero con sus respectivas adaptaciones, ¿no? De igual manera, si ustedes trabajan con adolescentes, o sea, sí les invito a tenerlo muy, muy en cuenta. Profesora, tengo una duda. Sí, Mónica, Eh, coméntanos. Tengo muy presente un ejemplo que en algún otro módulo revisamos con una profesora que me hizo plantearme la siguiente duda. Em, Puede confundirse este concepto de validación. Digo, no sé si se va a revisar más adelante en este módulo, pero puede ser que por intentar validar estemos reforzando conductas que son poco saludables para el consultante. Y el ejemplo que me viene a la mente es el siguiente. Em, Supongamos que una mujer, una chica llega a casa y le comenta a su pareja, tuve un día súper pesado, el jefe se quejó de 40,000 cosas, no he terminado y todavía tengo que llegar, me hace falta lavar los trastes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el esposo le dice, no te preocupes, en esta ocasión yo me encargo de lavar los trastes y como en como con esta intención de mostrarse comprensivo, lo que nos comentaba esa profesora es que la conducta de quejarse está siendo reforzada con que de alguna forma la chica escapa del contacto con algunas consecuencias, como lo es en este ejemplo en particular, lavar los trastes. Entonces, lo que a mí me quedó claro, y no sé si estoy en un error, o más bien es una duda, es que la validación se centra mucho en la emoción, pero hay que tener cuidado de no validar necesariamente acciones porque podría estarse reforzando una conducta poco saludable. Pero digo, no sé si esto se va a revisar más adelante en este Sí, módulo. lo vamos a revisar y quiero aprovechar igual para mencionarlo ahora porque vale la pena repetirlo un millón de veces con tal de que lo tengamos claro y justo llegar a evitar estas dudas que luego pues em, se podrían llegar a aterrizar a situaciones clínicas que no queremos que pasen, ¿verdad? Ok, bueno, a ver, hay mucho que decir con respecto a la validación. Y me suben las manitas porque uy, hay mucho que decir. Primero, pues vamos a tener que usarlo o diferenciarlo de si lo vamos a usar como estrategia, lo vamos a usar como habilidad. ¿Ok? Porque lo vamos a enseñar como habilidad, es decir, nuestros pacientes van a aprender la validación como una habilidad que son todos estos repertorios conductuales que les vamos a enseñar. Recuerden que les dije, bueno, esto tiene el nombre de habilidades. Y lo que nosotros como terapeutas vamos a utilizar, vamos a administrar o vamos a poner sobre la mesa en sesión con nuestros pacientes, le vamos a llamar estrategias, ¿sí? Finalmente son procedimientos orientados a objetivos. Solamente que habilidades, pues es lo que usamos en nuestra vida cotidiana. Estrategias son las que usamos en sesiones. Y pues aquí coincide mucho porque le decía, validación podemos usarlo como habilidad, podemos usarlo como estrategia. Como habilidad a los pacientes, ¿para qué les va a servir? Porque también vale la pena que ellos conecten los procedimientos o las acciones, las habilidades con objetivos, ¿no? Con qué quiero conseguir. Y esto es sumamente importante porque ayuda a que a la larga la persona haga la diferencia o empieces a notar la diferencia de una persona con desregulación emocional que te dice, me quiero sentir así o me quiero dejar de sentir así en la vida, que así es como muchas veces se va, a que empiece a decirte, yo quiero tener una mejor relación con mi pareja, yo quiero que podamos dividirnos las tareas de la casa, o yo quiero que a veces él se involucre un poco más en esto, o yo quiero que tener un ascenso en el trabajo, o yo quiero iniciar este proyecto. Es un poco distinto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo consigues este segundo escenario? Bueno, cuando la persona a través de múltiples ensayos empieza a plantearse objetivos y obviamente lo que vamos a ayudarle a trazar esta hoja de ruta entre qué habilidad usar para conseguir tal objetivo. Ahora, ahí tenemos la validación, pero ¿cuáles son los objetivos para las personas que van a utilizar la validación como habilidad? Bueno, cuidar la relación, ¿no? Si queremos
cuidar la relación con alguien o priorizamos este objetivo en términos interpersonales, bueno, usar la validación va a ser bastante útil. Ahora, lo podemos ver como estrategia terapéutica y como estrategia terapéutica nosotros como profesionales pues nos vamos a ir planteando cuáles son los objetivos. ¿Cuándo la validación puede ser útil? Cuando se presentan, por ejemplo, los siguientes objetivos. Quiero que la persona pueda modular sus respuestas emocionales, ya sea porque las que está presentando son sumamente intensas y necesito que baje tantito, entonces puedo usar algo de validación. O por el contrario, se está inhibiendo emocionalmente y necesito que, o puede ser útil que la persona empiece a contactar más con una intensidad de la emoción más proporcional a esta situación. También puede ser útil ahí la validación. Si lo que yo necesito es empezar a desarrollar una relación terapéutica mucho más cercana, también ahí la validación puede ser de ayuda. Si necesito que esta persona me proporcione más información porque a lo mejor sus respuestas son monosilábicas, también algo de validación puede ser de ayuda. Si lo que le voy a pedir a la persona es sumamente demandante, también la validación puede ser de ayuda, ¿no? Para ese momento. Si esta persona tiene dificultades para identificar sus propias emociones, sus propias experiencias, también puede utilizar algo de validación como una forma de a lo mejor hacer algo de modelado, ¿no? Entonces, va a depender el objetivo, ¿no? ¿Y qué se puede validar? Pues se puede validar, decíamos, absolutamente todo, ¿no? En terapia vamos a quedarnos con que sí, hay validación de tipo emocional, conductual, cognitiva, y algo que llaman también cheerleading o echar porras de ánimos a las personas, ¿no? Sí, yo me quedo y coincido mucho con lo que mencionaste y que les indicaron que hay que tener mucho cuidado que validar, esto es cierto, y también cómo validar, y también les digo, ¿no? Como para qué validar y hasta qué punto, porque si ya conseguiste tu objetivo, listo, la validación ya cumplió su función y ahora sí toca lo siguiente. Porque, por cierto, los terapeutas no solamente validamos. Si los terapeutas hiciéramos validación en toda la sesión, las personas no tendrían por qué cambiar absolutamente nada y probablemente esa terapia no funcione en el tiempo. Entonces, si los terapeutas validamos, también los terapeutas invalidamos. Solamente que necesitamos saber cómo invalidar para no terminar ejerciendo aquello que Marsha conoce como invalidación de tipo corrosiva o dañina, sino más bien realizar este tipo de invalidación que le llama correctiva, ¿no? Ahora, esto pues lo quiero enlazar con la validación de tipo conductual que tú justo mencionaste, ¿no? Cuando hacemos validación de tipo conductual, vamos a ir con mucho cuidado y partiendo desde algo súper básico. Validar no es lo mismo que aprobar, por favor, no es lo mismo. Entonces, que yo pueda, por ejemplo, validar incluso el hecho de que esta persona haya mantenido cierto tipo de comunicación con la pareja y esto que haya traído como consecuencia que la pareja haya terminado lavando los trastes por ella, no quiere decir que yo esté avalando esto. Cuando y no quiere decir acá entre nos tampoco, desde mi punto de vista, que estemos realizando la validación de tipo conductual de forma efectiva. Lo vamos a realizar de forma efectiva cuando vamos a describir toda esta serie de situaciones. Ok, tuviste un día muy difícil, pasó esto en el trabajo, llegaste sumamente cansada, entonces en tu historia veo que pues es más probable que cuando llegas cansado, y no solamente en su historia, ¿no? Todos los seres humanos llegamos cansados, a lo mejor es más probable que terminemos diciendo esto y cuando decimos esto, parece que, bueno, él termina lavando los trastes por ti, esto a lo mejor. Y ojo, ahí no nos vamos a quedar. Cuando hacemos validación conductual, vamos a tener que, síguele, todavía tienes que seguirle para que esto funcione tan bien como tú esperas. Porque si aquí la validación tiene como propósito que, ¿quién me dijo el ejemplo, por favor? Porque le voy a pedir que ya vayamos practicando y enlazar Yo. objetivos con estrategias. ¿Cuál era el objetivo ahí con ella? Perdón, más bien estábamos revisando de qué manera existen algunas ganancias secundarias cuando una persona tiene depresión. O sea, yo sí tengo depresión, el hecho de que existan esos comportamientos a mi alrededor, pues son como una especie de ganancias secundarias que de alguna forma no me estarían ayudando a que yo salga de esa depresión.
O sea, como tal, la clase no era como de validación ni de DBT, era Lo de vamos a hecho, tomar. pero era como en ese contexto. Ujú, sí, y está súper bien, lo vamos a tomar. Y fíjate que aquí también podemos hacer un pequeño ejemplo de cómo a veces vamos a necesitar justo pegarnos al hecho de seamos súper descriptivos. En DBT quizás te pediríamos, ¿no? Que nos platiques tantito más qué es una ganancia secundaria para ella. Entonces, entiendo ya, lo segundo me lo dejaste mucho más claro, de qué manera se mantienen ciertos comportamientos en ella, ¿no? Depresivos. Es lo que entendí. ¿Es algo así? Es como cómo termina evitando hacerse cargo de los quehaceres de la casa porque la pareja lo termina asumiendo por ella. ¿Es así? Perdón, sí, es así. Digamos que el acto de estarse quejando Ujú. de alguna forma va siendo reforzado a través del tiempo. Ajá, entonces tuvo el día complicado, con problemas en el trabajo, llega a la casa, pues a lo mejor ya está cansada, que es más, que esto hace más probable que ella se queje y a lo mejor ella no solo, ¿verdad? ¿Quién no se ha quejado o quién no ha tenido, mejor dicho, para acá validar algo que puede ser mucho más preciso, mucho más relevante, ¿sí? Mucho más relevante, a lo mejor y hasta para cuidar la relación terapéutica, ¿quién no ha tenido ganas de quejarse cuando ha llegado cansado de un día de trabajo? Entonces los deseos están. Y que cuando ella los llega a concretar, cuando los hace pues efectivos, cuando se termina quejando, ya no solamente queden impulsos, sino los hace, pues la pareja asume esta responsabilidad o termina lavando los trastes o haciendo el quehacer. Y entonces, ¿qué sucede después? Ella, pues a lo mejor en ese momento calma un poco el malestar, alivia. ¿Y qué pasa después? Cuando hacemos validación conductual necesitamos terminar toda esa cadena y llegar al punto en el que vamos a permitir que la persona contacte con lo inefectivo de ese camino, con lo inefectivo de esta decisión, ¿no? De llegar a la caja y quejarse. Entonces, ¿qué sucede después? No solamente es como que el malestar se alivió, sino es que hace menos probable que la próxima vez ella suma las actividades. ¿Y qué más? ¿Qué más sucede? ¿Qué más puede pasar? ¿Qué otras consecuencias puede pasar? ¿Qué sucederá con esa relación a la larga si esto se mantiene y ella lo sigue haciendo? Que se va a seguir quejando. ¿A qué va a pasar? Claro, que se va a seguir quejando, pero ¿y qué va a pasar con la relación con la pareja? O sea, ¿qué sucede o qué suele pasar en una relación cuando uno de los miembros de la pareja tiende a quejarse cuando llega del trabajo, ¿no? Y el otro termina asumiendo los quehaceres? Se va a desesperar, por ejemplo. Puede haber discusiones. Es más probable que las parejas discutan y tengan más problemas. Entonces, pues esto está generando que si bien es cierto la corta te está aliviando, no te está ayudando a involucrarte en más actividades y tampoco parece que no está ayudando a que tu relación con esta persona pues mejore, ¿no? Al contrario, puede traer más problemas. Como ves, se parece a lo que quieres que suceda. Entonces, cuando hacemos validación conductual, ojo, no nos quedemos solo pensando en que la validación es ver las cosas color de rosa y miel sobre hojuelas. No, es como, a ver, esto es parte de hacer algo de validación conductual, ¿eh? No, no suena tan bonito, no suena a lo mejor de lo más edulcorado, ni tendría por qué serlo. La validación sirve para reconocer un elemento importante de la realidad. Y sí o no que es importante que esta persona identifique con mayor amplitud y perspectiva cuáles son los efectos de las decisiones que ella está tomando, de llegar a la casa y quejarse. Y también pues de que la persona, la pareja termine lavando los trastes. Entonces, cuando hacemos validación conductual, sí es verdad que hay que tener mucho cuidado y este cuidado involucra el hecho de que como terapeutas permitamos que la persona contacte con los resultados negativos o aversivos, en todo caso, de ciertos comportamientos que está
llevando a cabo. Porque así es más probable que esté dispuesta a hacer las cosas diferentes. Y allí ya es cuando la validación cumplió su función. Incrementar la probabilidad del cambio o preparar a la persona para el cambio, ¿vale? Ese es un ejemplo de cómo podemos hacer validación conductual. Que sí es verdad, muchos los textos se enfocan o hacen énfasis en la importancia de la validación de tipo emocional. Lo cierto también es que va a haber momentos en los que vamos a hacer validación conductual, como por ejemplo de esta manera, o validación cognitiva. Y en ambos casos, sobre todo en estos dos últimos, o sea, la importancia es que las personas puedan aprender a hacer como este mini ABC o este mini análisis funcional, ¿no? Esta serie de secuencias que los puedan entender y también que contacten con lo inefectivo que podría resultar, ¿no? Que si yo termino haciendo o tomando, realizando tal comportamiento, pues lo inefectivo que puede ser. Y entonces que quizás vale la pena hacer algo diferente, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Ya nos hemos avanzado bastante hasta la validación, pero es que me mencionaste un ejemplo que eh, me parece súper pertinente. Dudas, preguntas, comentarios también, por si les resulta útil, digo. Perdón, solo una cosita reforzando lo que Mónica decía. Yo me recuerdo que en ese diplomado también se ponía el ejemplo de cuando existe la ideación suicida, ¿no? Cuando la persona está pensando precisamente en quitarse la vida y pues expresa que se siente triste, que se siente que la vida no vale la pena, etcétera. Entonces me recuerdo que en esa ocasión se decía precisamente que era que se validaba la emoción. Es normal que frente a la situación, por ejemplo, acá yo he colocado el ejemplo de que en El Salvador se dan o se ha dado mucho el fenómeno de las víctimas de desaparición forzada. Entonces, y generalmente que esta es una situación que suele generar una ambigüedad respecto de si la persona, la víctima que ha desaparecido de manera forzada, vive o está muerta, ¿no? Entonces, de hecho, hace algunos días, yo tengo mucho contacto con esto por mi trabajo, una persona que buscaba desde hace 17 años a su hijo lo encontró, o sea, luego de eso, ¿no? Entonces, pero durante todo ese tiempo la persona vive esa ambigüedad, vive entre esta tendencia, incluso, ¿verdad?, quitarse la vida y demás. Entonces, ahí era precisamente donde se mencionaba que eh, no íbamos a validar precisamente la ideación en ese momento, sino precisamente el cómo se sentía a partir de esa situación, pero motivándola siempre al afrontamiento. Ujú. Ok, Marvin, has hecho otra pregunta que me parece maravillosa y también quiero reafirmar por aquí el hecho de que no existe una única verdad. Fíjense que esto puede sucedernos entre colegas, como que puede suceder incluso en textos. Yo he leído textos de OET que dicen de un lado valida solo la emoción, acá no, ¿sabes? Usa validación emocional y otros en los que validación emocional se puede usar de esta manera, conductual, cognitiva y pues te voy a responder en función a estos textos. ¿Qué texto les recomiendo revisar aquí y con el cual yo pues también tomé como base para realizar el manuscrito que les compartí? El Oxford TBT Handbook, el que justo hace un momento les hablaba, es el manual de Oxford de DBT del año 2018, el que tiene las aves o las palomitas ahí de portada, muy bueno. Hay un capítulo de validación que escribe Alan Frusetti, lo recomiendo ampliamente si ustedes quieren saber más acerca de validación, incluso propone un nivel adicional de validación a los que Marshall Linehan ya había mencionado hasta ese entonces. Y a ver, ¿qué nos dice? Porque él es del team de se puede hacer validación de diferentes maneras. Bueno, es verdad, o vamos a partir en qué puntos en los que coincidimos, ¿no? Es verdad que podemos hacer aquí validación emocional y podemos a lo mejor entrar en menos discrepancias, ¿verdad? Estaríamos como mucho más de acuerdo en que esta persona puede estar totalmente angustiada, puede estar eh, con mucha incertidumbre, con mucho miedo y de hasta desesperanzada. Vale,
coincidimos. Ahora, el punto es cómo hacemos validación, validación cognitiva en caso de que fuera necesario. A ver, yo en lo personal considero que sí puede ser importante realizar validación cognitiva, toda vez que esto me permita también hacer cambios en los eslabones que puedan ser pertinentes. A ver, si yo tengo esta persona cuyo hijo ha sido víctima de una desaparición forzada y que continuamente la cognición o el pensamiento de soy un mal padre, o la vida es injusta, o el mundo es injusto, o porque este país es así, o porque el presidente, etcétera, y que esto se relaciona con comportamientos que le están trayendo problemas a la persona, o con el hecho de no poder siquiera enfocarse en en su propia vida, no poder avanzar. Bueno, entonces vamos a tener a lo mejor que trabajar con ello, ¿verdad? Y desde DBT, porque obviamente no es la única intervención, por favor, ni necesariamente la única o la que mejor funcione, pero sí que desde DBT hay algo que llamamos procedimientos de cambio, que tiene que ver con cómo hacemos que esto sea diferente. Modificación cognitiva, ¿no? Hacemos modificación cognitiva y es más fácil, regresamos a la información de ese momento, podemos cambiar todo aquello, o es más probable poder cambiar aquello que yo puedo entender. Entonces, la validación cognitiva aquí puede ayudar a que la persona entienda qué es lo que le está pasando o por qué está viviendo de esta manera. Esto, ojo, no quiere decir que dejen de lado la validación de tipo emocional, etcétera, no, para nada. Simplemente sí quería comentarles de qué forma podemos validar diferentes elementos, parte de la experiencia de la persona, para que no se queden solamente con la idea de que se validan solo las emociones, ¿no? Desde mi perspectiva, y sin ánimos de entrar en discrepancias con ningún colega, por si acaso. Bueno, entonces, ¿de qué manera podemos hacer validación cognitiva? Y has puesto un muy buen ejemplo, porque a lo mejor ya hasta estas cogniciones, creo que por ahí lo decías, tienen que ver con la idea suicida, ¿no? Es como, mejor me mato, si mi hijo no está, no lo encuentro, entonces, ¿para qué vivir, no? Supongo que va por ahí la situación del paciente. Ok, muchas gracias, Marvin. Bueno, si va por ahí, para poner como el caso más extremo, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues sí me han dicho, lo más extremo es como, a ver, ¿cómo vas a validar la cognición de que una persona se quiere matar? Bueno, es verdad que no vamos a validar el contenido, recordemos, no vamos a avalar el contenido no nos serviría, no. Y además que, pues, a ver, qué tan ético puede ser también como yo entrar a decir, no, esto está bien o está mal, no, ¿sabes? No. Pero si vas a validar algo aquí, es como es probable o es usual o es esperable o puede suceder que frente a estas circunstancias que has estado atravesando, que has estado viviendo y que no le encuentras una solución, y a todo este dolor, lleguen a ti estas ideas de ya no estar con vida como una manera de disminuir el malestar, o como una alternativa que te presenta la probabilidad de estar más tranquilo. Y a lo mejor hasta cuando llegan estos pensamientos, quizás calma lo que sientes. Es así, porque ojo con esto también de la validación. Cuando usamos validación, no pretendemos saber más que la persona con la que estamos comunicándonos. Al contrario, o sea, lo hacemos con una postura de respeto y buscando corroborar nuestras hipótesis en la experiencia de quien recibe esos mensajes, ¿no? Entonces, es así, porque si no es así, yo replanteo la hipótesis. Yo estoy tratando de acercarme a una verdad, estoy tratando de poner sobre la mesa aquello que creo que puede ser, pero nadie mejor que mi propio paciente para ayudarme a saber si es así o a lo mejor no. Entonces, llegan estos pensamientos y tú te quedas enfocado en estos pensamientos. ¿Y qué sucede con lo que estás sintiendo? ¿Calma? ¿Algo cambia a tu alrededor? Ok, ¿desde hace cuánto tiempo? Bueno, entonces si viene desde hace mucho tiempo, tiene sentido que cuando experimentas malestar, lleguen estos pensamientos, tú los asumas como
como reales, les des crédito, te quedes ahí un rato con ellos, incluso pensando en cómo lo vas a hacer, y que esto en el momento pues disminuya el grado de malestar por un instante, ¿no? Ahora, ¿qué sucede después? Porque esto es sumamente importante, igual que con la validación conductual. Continúen. ¿Qué sucede? ¿Qué cosas has dejado de lado? ¿Qué cosas has sacrificado? ¿Qué no está pasando o qué está pasando en tu vida a medida que les das más cabida, le das más poder a estos pensamientos? Y aquí es donde nosotros vamos a permitir que la persona también contacte con lo aversivo, ¿no? Con lo doloroso, con los costes que tiene el hecho de, pues, que se queden con los pensamientos o que incluso, pues, o en el caso de la validación conductual, ¿no? Que lleguen a efectuar ciertos comportamientos. Ajá, es problemático. Ahora, lo cierto también es que, pues sí, o sea, a ver, valgan verdades, ya hay una historia de aprendizaje, entonces lo que vamos a hacer es simplemente resaltar antecedentes y consecuencias. ¿Cómo es que se ha dado esta asociación y se está presentando todavía, ¿no? Y que al mismo tiempo todo esto no ayuda a que la persona avance. ¿Avance hacia qué? Pues hacia las metas que ustedes se hayan propuesto o las que vayan a establecer con sus pacientes. Y entonces, sí, lo que les podemos dejar saber, y también es importante luego ya mencionar, por eso estas estrategias no están aisladas, no es que como que yo uso validación y ya, toda validación, o en muchos casos es, pues estos procedimientos o estrategias de validación van ligadas luego a procedimientos de cambio. ¿Qué voy a insertar de diferente? Aquí es donde vemos cómo vamos a integrar procedimientos orientados a la aceptación y procedimientos orientados al cambio. Pero también es importante ver el timing, ¿no? Cuando ya cuando no, tú observas ciertas respuestas en tu paciente de mayor apertura, de mayor disposición, de congruencia contigo, que están en el mismo barco, entonces dices, ok, ya ahora sí, hay una manera alternativa que yo te puedo enseñar para avanzar hacia estas metas o hacia estas situaciones a las que tú quieres llegar, aún cuando lleguen estos pensamientos. Porque dada su historia, es probable que esos pensamientos lleguen. Y difícilmente vamos a evitar que esto suceda. O sea, no es como que les vamos a quitar los pensamientos, ¿verdad? Y ahí es donde podemos hacer, por ejemplo, modificación cognitiva. O en todo caso, pues ayudarles a, y ojo, esto para hablar sobre los pensamientos, ¿no? Pero no quiere decir que otro tipo de intervenciones como habilidades TIP no vayan a funcionar, ¿verdad? O que puedan llevar la atención hacia otros estímulos que no sean pues solamente los pensamientos. Exacto, Mónica, no nos quedemos con la idea de que si vamos a usar validación, solo vamos a usar validación, sino que tenemos que enlazarlo. Aquí mucho recordemos estos principios de interrelación, de polarización. Si estamos en un punto, tenemos que llegar a otro. Sí, eso es sumamente importante. Es decir, y sí, si hacemos validación sobre todo de tipo cognitivo y conductual, es poner sobre la mesa y sí darle cierta relevancia a esos costos o consecuencias. Exactamente. Sí, si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Recordemos que validar es prácticamente sinónimo de reconocer, de reafirmar. Y si van a reafirmar cuáles son las circunstancias por las que puede aparecer un pensamiento, no el contenido, sino por las que puede llegar un pensamiento, también es importante reconocer qué sucede luego. De igual manera, ¿no? Si ustedes van a poner sobre la mesa el hecho de que frente a ciertas circunstancias es más probable que la persona termine llevando a cabo ciertas acciones, también es importante reconocer cuáles son esas consecuencias. Y más allá de que tú las tengas claro, porque obviamente como terapeutas lo vamos a saber, o sea, el chiste acá es que los pacientes lo dimensionen, contacten con ello, lo saboreen un poco de eso y entonces esto que los termine sensibilizando o generando una mayor disposición a hacer cosas distintas. Porque si no, ¿para qué? La validación perdería su efecto o uno de sus propósitos centrales que tienen que ver con la preparación al cambio.
Y recordemos que la validación no es ni solo para caerle bien al paciente, ni para que nos sonría, ni para que nosotros seamos los terapeutas más amorosos del mundo, sino más bien para favorecer que se puedan realizar los cambios que sean pertinentes. Materiales, les decía, este capítulo del texto que les mencioné, igual y pueden leer el manuscrito que les envié, lo hice la verdad con mucho, mucho cariño y con el propósito de hacerles útil y tener más ideas acerca de cómo utilizarlo. No se preocupen que les veo tan interesados en usar validación y créanme, es tan importante saber qué, cuándo, cómo y hasta qué punto que vamos a hacer práctica de eso. Así que no se preocupen, igual y va a haber práctica, igual y revisen, chequen el material porque sí considero que les puede ser de ayuda. Y por sobre todo, pues que no pierdan de vista esto, ¿no? En su práctica clínica. Considerar la validación como otras estrategias más, como tal, estrategia. Y estrategias conectadas a objetivos. Estrategias, objetivos. Objetivos, estrategias. Porque si no, estamos perdidos. Y luego, pues, a seguir practicando. La práctica aquí sí lo es todo. Entonces, este es un punto más a favor de, pues, el trabajo como equipo terapéutico, ¿no? El trabajar en equipo, tener espacios como equipo en las reuniones o en las juntas de consulta, nos permite justo generar, por ejemplo, estos espacios de práctica o de role-playing. La verdad es que puede ser bastante, bastante útil, lo pueden emplear a su favor y, pues bueno. Y bueno, ¿qué más tenemos en cuanto a los supuestos? Ya nos fuimos mucho, vamos a regresar. Aparte de que no existe una verdad absoluta, y acá ven, mi colega tiene una verdad, yo no sé qué colega es, bueno, no importa, ahí tienen una verdad, los textos también tienen más verdades, aquí tienen otra verdad, simplemente son verdades, y si consideramos que los consultantes o los pacientes pues no pueden fallar, ellos no fallan en la terapia, entonces que si puede fallar, pues obviamente la intervención, ¿no? Eso sí, los pacientes no, porque ellos ya han aprendido o están aprendiendo a hacer lo mejor que pueden con los recursos que tienen, con sus propias historias de vida, con aquellos elementos o herramientas que van adquiriendo en el camino también. Y supuestos que tenemos acerca de la terapia, nuestra forma de ver o de percibir nuestras intervenciones. Bueno, que lo más afectuoso que podemos hacer por ellos no es precisamente validar todo lo que haya que validar. Como vemos, acá les he mostrado un par de ejemplos de validación que no son ni de las más edulcoradas del mundo, ni pretenden serlo, no tendrían por qué, sino más bien es ayudarles a cambiar para acercarse a sus metas. Entonces, esto nos lleva no solamente a tener en cuenta que vamos a tener mucho cuidado qué poner sobre la mesa y cómo hacerlo, sino también, justo hablando del cómo, el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje, porque mi tono de voz o algunos elementos que no necesariamente han estado en las palabras que he utilizado, y quizás algunas en ellas también, no han sido ni las más cálidas, no han sido ni las más cercanas o acogedoras quizás posible, ¿no? Y aún así podría ser que sí genere un efecto específico que yo deseo en mis consultantes, justo, que hagan algo diferente. Entonces, esto va de la mano con lo que llamamos, o es simplemente un ejemplo, de estrategias de comunicación o estrategias estilísticas, estrategias de estilo. Existen estilos de comunicación que también van a ir complementando otras estrategias como la validación, que aquí traté de ejemplificar, y que están orientadas también a conseguir ciertos objetivos o propósitos en terapia, ¿vale? Y que también pues van a ser susceptibles de este cambio continuo, porque en sesión no es como que en una sesión pues voy a utilizar un estilo a lo mejor más cálido y en la siguiente sesión tengo que ser uno más neutral. No, esto necesito irlo midiendo, hay que ir midiéndole el agua o checándole el agua a los camotes, hay una frase algo así, ¿verdad? Para ver en qué momentos resulta más efectivo usar un tipo de comunicación y en qué momentos otro. Por ejemplo,
Pero pues ahí tenemos un ejemplo de qué es lo más afectuoso finalmente que podemos hacer. No todo lo que parece termina siéndolo. Hacemos DBT con claridad, con precisión y con pasión. Esto es sumamente importante también, ¿no? Y vamos a llevarlo igual a las estrategias. Vamos a tener que ser bastante precisos, por ejemplo, en los objetivos que vamos a plantear, en la información que vamos a proporcionar, cuando hagamos entrenamiento en habilidades, bastante claros, descriptivos también. Esto es sumamente importante. La relación terapéutica que pretendemos desarrollar es una postura entre iguales, hay mucha equidad aquí. Esto no quiere decir que se pierda la idea de la jerarquía terapeuta-consultante, la jerarquía está, por esto eh, lo vamos a llevar a cabo considerando de forma implícita y a veces también explícita que somos seres humanos que podemos sentir y nos pueden doler las situaciones y pueden haber problemas difíciles tanto para ti como para mí y que somos seres humanos que estamos aprendiendo continuamente. Jamie me dejó una pregunta, pero no sé si es de ahora. No, alguien más creo que envió un mensajito al chat, no sé, no me aparece. Bueno, me llegó la notificación recién de que había llegado un mensajito, pero no lo veo. Bueno, si tienen dudas, preguntas hasta aquí, por favor, adelante. Tenemos algunos supuestos más que son, recuerden, puntos de vista que nos van a ayudar a entender un poco de manera general la terapia, la intervención y también a nuestros pacientes. Los principios conductuales del comportamiento son universales y por ende lo que hagamos nosotros como terapeutas puede influir en el comportamiento de nuestros consultantes y viceversa. Lo que hagan o dejen de hacer nuestros consultantes también influye en nuestros comportamientos como terapeutas. Y que es importante que lo tengamos claro. ¿Para qué? Porque, a ver, quien tiene más información puede hacer más los cambios, ¿no? Entonces, si yo como terapeuta tengo esto claro, pues de alguna u otra manera puedo trabajar o intervenir para hacer las modificaciones pertinentes y permitir que el tratamiento avance de la mejor manera. Porque si finalmente, por ejemplo, ¿no? Mi paciente va llegando tarde, yo no le digo nada y a mí también, pues influye en el hecho de que yo también empiezo a llegar tarde, no me hace las tareas, pues yo también las dejo de revisar, ¿no? ¿Ya para qué? Y hasta, uy, híjole, ya ni tengo ganas de ver al paciente, empiezo a cancelar las sesiones o a postergarlas. ¿Qué creen que va a pasar a la larga con el tratamiento? ¿Mm? Puede que tengamos un consultante poco comprometido, un terapeuta poco comprometido y la verdad es que quien pueda hacer un poco más de cosas aquí en este escenario obviamente es el terapeuta, pero que si no las hace porque y no está lo suficientemente consciente de lo que está pasando, pues está difícil que el tratamiento, por ejemplo, pues pueda funcionar, ¿no? También consideramos que los terapeutas necesitamos apoyo, necesitamos contención y aquí se hace sumamente importante el papel del equipo terapéutico y las reuniones de consulta, que es una modalidad más de DBT, de la DBT estándar y también de las adaptaciones, o sea, valgan verdades. Los terapeutas podemos fracasar, sí, se nos permite fallar, se nos permite equivocarnos y por qué va a suceder, ¿no? Les digo, así como puede ser muy difícil encontrar dos terapeutas que realicen intervenciones exactamente iguales, incluso dos terapeutas TCC que realicen intervenciones iguales más allá de que trabajen con un mismo protocolo, pues, ¿por qué no puede pasar que dos terapeutas DBT realicen de manera un poco distinta sus intervenciones y que justo, ¿no? A veces cuando hacemos maneras distintas o intervenimos de maneras distintas también existen acuerdos que nos invitan a que seamos conscientes de ello y tratemos de regresar lo más que se pueda al manual. Y también a reconocer que a veces, aún haciendo según o siguiendo el manual o alejándonos un poquito de él, podemos fallar, ¿no? Podemos fallar y puede fallar también la terapia. DBT, como cualquier tipo de intervención, pues no funciona en un 100% de pacientes, funciona en un 75% y pues lo que se busca más bien es reducir más este porcentaje de pacientes para los cuales no funciona. Finalmente, quizás valga la pena resaltar este punto en el que DBT se creó como una respuesta a necesidades específicas en una época en la que no existían tratamientos específicos para, y que, como les decía, no todo está dicho,
todo está en constante cambio y evolución, vamos a necesitar seguir buscando respuestas y resolver ello, ¿no? Porque sí, pues, ¿qué otras dificultades todavía hay en personas que reciben DBT, en terapeutas que hacen DBT? Bueno, en personas que reciben DBT, pues, asistir, acudir a todas las modalidades de intervención está difícil. Está difícil, es una limitación evidente. Algunas personas dirán, pues, los recursos económicos. De parte de los terapeutas, ¿qué dificultades hay? Pues, ay, esto lo he escuchado muchas veces, ¿eh? Ay, híjole, trabajar en grupo, ¿no? Trabajar en equipo está difícil. O cómo hago las reuniones y cómo mantengo el grupo. Y es necesario el coaching. Yo, la verdad, no quiero hacer phone coaching. Entonces, son dificultades que también necesitan como irse resolviendo porque, claro, no es tan sencillo mantener todas las modalidades de intervención. Y aún así, pues, es necesario, ¿no? Al menos hasta ahora. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Ok, ¿todo claro? Vale, vamos a continuar entonces y ya tenemos o estamos partiendo más o menos de las bases, nos hemos ido hacia adelante, hemos estado hablando un poco acerca de validación, de teoría biosocial, pero merece la pena también pues detenernos aquí como en los principios, porque les decía, por más que dos terapeutas CBT realicen el mismo tipo de intervención, o mejor dicho, el mismo tipo de terapia, de repente vamos a ver que sus intervenciones difieren un poquito unas de otras. Entonces, aquí, ¿qué necesitamos cuidar? Todos estos principios, ¿sí? Y estos principios son los que nos van a guiar para ser terapeutas de DBT. Vamos a ver en cuáles le podemos hacer como palomitas, les hacemos check. Y pues, dado que ya tenemos a dos personas preguntando por el receso, vamos a hacer un receso. Está bien un receso de 15 minutos para así regresar a las y 10. Cosa que así venimos también y con mayor facilidad, pues le prestamos atención a cada uno de estos principios que sí me parece clave que podamos tener claros el día de hoy. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Pueden silenciar sus micros, apagar sus cámaras y si tienen dudas, quieren hacer aportes también, pueden aprovechar durante el receso para dejar sus comentarios en el chat.